¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Aquí como cada semana, su amigo Carlos Cuevas, con las cuevadas y la lectura del rostro. Comenzamos. En esta ocasión vamos a hacer referencia con aquella falacia, con aquel cuento, con aquella promesa o con aquella indignación que ha sido olvidada. Dicen, México no olvida el 2 de octubre. 2 de octubre no se olvida. Y el fantasma de la mano ejecutora que arrasó con una infinidad de estudiantes protestantes en aquella plazoleta de Tlatelolco en el año del 68, vaga como un fantasma diciéndole: México, México sí olvida. Hacemos referencia a Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, aquel oriundo de Puebla. Como era su costumbre, el presidente daba órdenes de reprimir cualquier protesta en contra de su régimen. Y el 2 de octubre no fue la excepción. Duro, autoritario, un tirano en potencia para el que la democracia no existía, que acallaba las voces con una simple orden, dispuesto a matar por conseguir el bienestar de la República. El Estado era Díaz Ordaz. La lectura del rostro de esta semana. Podemos ver aquí el rostro de Gustavo Díaz Ordaz Bolaños, el expresidente de México, en aquel entonces, en esos tiempos remotos, es más recordado del 68, por aquella matanza de estudiantes que estaban en protesta por su régimen. Bueno, tenemos aquí el estudio del rostro de Gustavo Díaz Ordaz. Tenemos un parecido zoológico con un ave de altos vuelos, un ave de rapiña y una especie de equino, un caballo, por la dentadura grande y el mentón huidizo. Tenemos un labio muy delgado, que eso nos indica que el hombre era cruel y despiadado y con actos suficientes de ruindad. Podemos observar, haciendo un acercamiento en el pabellón auricular, en la oreja derecha, podemos ver que es una oreja que estaba amorfa, una oreja muy mal formada, y entonces aquí nos damos cuenta que el señor tenía unos instintos perturbados, unos instintos de maldad. Las fosas nasales abiertas al frente, eso nos indicaba que el señor oxigenaba mucho y gritaba. El hombre gritaba mucho. El labio inferior es muy carnoso y está casi caído en dirección hacia el mentón. Esto nos da un indicativo que el señor era muy propenso a los placeres sexuales. Bueno, aquí está la prueba. Podemos ver en estas dos fotos de perfil, bueno, porque el señor era muy afecto a las cuestiones sexuales, y con ese poder que mantuvo en ese entonces al ser presidente de la República, miren nada más con quién tuvo una relación amorosa y pasional, pues nada menos con la señora esta de las cejas ridículas, la señora Irma Serrano. Podemos ver en el lado derecho, de la mejilla derecha, cómo Díaz Ordaz manifestaba el pliegue de la crueldad, el labio superior en base a la delgadez de el grosor de su labio. El labio nos indica que era un hombre de ruindad. Las orejas amorfas, la frente muy amplia y el cabello en forma como si fuera el plumaje de un ave de rapiña. Estas son las personas que apoyaron la ruindad de Gustavo Díaz Ordaz. Podemos ver claramente aquí el parecido zoológico del señor Gustavo Díaz Ordaz, que la verdad, híjole, con todo el respeto le pedimos una disculpa al caballo con el que estamos haciendo el parecido zoológico, pero en verdad el señor era feo con F mayúscula. En el estudio del reflejo del rostro podemos ver claramente la doble personalidad del ser del señor Gustavo Díaz Ordaz. Podemos ver la foto original, nos indica que era un hombre inteligente, pues bueno, era abogado de profesión, fue senador de la República, fue un hombre que se supo mover en la cuestión política. Podemos ver la nariz aguileña, las fosas nasales muy abiertas al frente, el labio superior es demasiado delgado, era un hombre totalmente ruin. El labio inferior era muy prominente y muy carnoso y muy caído, y entonces su debilidad eran las mujeres. La cuadratura del mentón, muy cuadrado el señor, las orejas demasiado amorfas, y podemos ver una mirada fría y una mirada calculadora. En el reflejo del lado derecho, que el rostro se angosta totalmente y se hace cónico en la parte de la barbilla, el labio superior sigue siendo muy delgado, la nariz se angosta demasiado, la mirada se compenetra en el lado derecho. En el lado izquierdo se hace un ser demasiado digestivo porque se ancha. En el reflejo del lado izquierdo claramente podemos observar que la cuadratura del maxilar se hace muy cuadrado, el mentón se hace prominente, el inferior sigue siendo muy grueso y carnoso, el labio superior se pierde, ¿sí? Y el pliegue del asesino natural se marca totalmente en la parte frontal craneana de este señor,
en que estamos estudiando. Las orejas se vuelven totalmente amorfas y ese es el resultado de las direcciones y las órdenes que el Señor profirió en contra de la gente y los estudiantes que protestaban por su régimen opresor. A todas aquellas pancartas que el 2 de octubre no se olvida, quiero recordarles que sí hay olvido. México paga 102,561 pesos mensuales a Alejandra Asimovic Popovic. ¿No la conoce? Mejor conocida como Sasha Montenegro. Sí, la ex viuda de aquel señor que dijo y juró y lloró hipócritamente que defendería al peso como un perro. Felipe Calderón, Vicente Fox y Luis Echeverría cobran la no despreciable cantidad de 205,122 pesos cada uno. Al año se pagan 9.8 millones en pensiones vitalicias por un acuerdo tomado en 1987. México se olvida. Y entonces, bueno, pues qué bueno. Deberían de aumentarles la pensión. En realidad es una baba. Ellas merecen eso y más. Sugiero que dichas pensiones se extiendan también a los exgobernadores, a los expresidentes municipales. Sugiero también que no se les cuestione por el famoso 3 de 3 a ninguno de los anteriores. Tienen derecho a hacer negocios con el dinero del erario público, pues con la baba que se les paga, ¿qué van a hacer después? Pobrecitos de ellos. Además, ¿cuál es el problema? Ellos tienen a su servicio a más de 100 millones de esclavos que para eso trabajamos, para la felicidad de nuestros amos. Muchos saludos, prole. No se olviden, este próximo 22 de octubre en la ciudad de Jalapa, Veracruz, tendremos el taller de lectura del rostro donde 10 horas bastarán para que tu forma de ser cambie definitivamente. Comuníquense por favor con la licenciada Rocío Barradas al teléfono 22 81 87 16 27 y a su correo electrónico granlinova@gmail.com. Recuerden, 10 horas que cambiarán tu manera de ver a los demás. Con un abrazo fraterno, su amigo Carlos Cuevas. Hasta la próxima.